Bueno, cumpliendo con el horario previsto, buenos días. Bienvenidos al webinar Conectando con la Generación Z de la Comunidad Valenciana, oportunidades para el comercio local, que organizamos desde la oficina Pateco del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana con el apoyo de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana. Bienvenidos Jimena Biosca y Adrián Ballester, compañeros de Amazing. Gracias por compartir hoy vuestro tiempo con nosotros para hablar, para poner el foco en los consumidores Z. A continuación os presento y os doy paso, pero quería agradecer antes a todos y todas vuestra asistencia. Estamos contentos por la acogida que ha tenido el webinar, por todas las personas que os habéis animado a acompañarnos hoy en esta actividad. Queremos saludar especialmente a los representantes de asociaciones de consumidores y de comerciantes que están presentes hoy en el webinar, tanto asociaciones de la Comunidad Valenciana como de otras comunidades, y por supuesto a empresarios y empresarias del comercio que hoy os sumáis para conocer mejor a este consumidor joven. Enviar un saludo especial además al profesorado y alumnado que nos acompañáis hoy, algunos conectados desde las aulas, tanto de la asignatura de Dirección Comercial de la Universidad de Valencia, con el profesor Alejandro Moyá, del máster de Leite en la Universidad de Alicante, con las profesoras Mayo de Juan y Ana Espinosa, como de los ciclos formativos de Comercio y Marketing de algunos IES, y en concreto el IES Honori García de Valduixó, que os hemos visto antes en pantalla, que estáis conectados en directo desde el aula. Pues muchísimas gracias por sumaros y es muy interesante que podamos también luego compartir vuestra visión, ya que mayoritariamente sois Zetas los que os estáis conectando desde esas aulas. También quiero antes saludar y dar paso a la Directora General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Maribel Sáez, que nos acompaña en el webinar y bueno, te paso gracias Maribel por estar en esta presentación y te paso la palabra para que puedas compartir con nosotros esta Muchísimas presentación. gracias. Bueno, buenos días. Tengo un poquito de tiempo con vosotros porque, como os dais cuenta, voy en el coche. Voy ahora precisamente a un acto de consumo con una asociación de consumidores para el buen uso del material pirotécnico. Entonces se me ha juntado todo un poquito, pero no quería pasar sin saludaros, sin dar la enhorabuena a Pateco, a Agustín y a todo su equipo, porque hacen una labor fundamental. Estabas diciendo ahora que habéis tenido muy buena acogida. Yo lo celebro porque es una buena acogida para saber y conocer sobre esta generación, los primeros nativos digitales, pero sobre todo me gusta mucho porque eso significa que hay un interés por el comercio local y es lo que no debemos perder. Muy agradecida por lo que vais a hacer hoy. Bueno, lógicamente luego Agustín me contará, me pasará documentación, me informaré sobre todo, porque yo tengo que ser la primera informada para luego poder hacer muy bien mi trabajo y ayudaros a que vosotros lo hagáis. Y por lo tanto, nada, agradecida de que penséis en el comercio local siempre. Pateco, Agustín son mis socios colaboradores. Yo creo que esta dirección general sin Pateco no sería lo mismo y agradezco mucho vuestro trabajo, Carmen, y sobre todo a los ponentes. Conozco a alguno de ellos, he estado ahora bicheando la información y enhorabuena porque habéis sabido elegir. Te toca. Muy bien, Maribel, pues muchísimas gracias por tus palabras, por el apoyo que nos brindáis desde la Dirección General para desarrollar todo este trabajo. En fin, que vaya bien también tu jornada, tu jornada de consumo y bueno, seguimos adelante con el webinar y te mantendremos Muy bien. informada No de las obstante, no descarto, conclusiones que saquemos. si acabo pronto volverme a conectar, pero no diré nada. ¿De acuerdo? Me Vale, conectaré y escucharé y no estaré. ¿De acuerdo? muy Bueno, bien. un abrazo, que vaya muy bien. Otro, Feliz día. gracias. Bueno, pues nos metemos ya un poco en materia de webinar. Simplemente deciros que este webinar se enmarca en las acciones que realizamos desde Pateco en materia de consumo. Para la Oficina de Comercio y Territorio, Pateco, el análisis, profundizar un poco en el conocimiento de las personas consumidoras de la Comunidad Valenciana es un elemento clave. Conocer los estilos de vida, los hábitos de consumo, identificar tendencias emergentes, sobre todo en la medida en que generan posibilidades para mejorar, ¿no? e innovar en el comercio local. De hecho, organizamos anualmente una jornada de tendencias en consumo que ya
de la que ya hemos celebrado 14 ediciones y la hacemos desde hace ya más de 20 años. Y bueno, podéis un poco, os mantendremos informados de la siguiente, que estamos trabajando ya en ella. Realizamos también investigaciones específicas sobre determinados aspectos que nos ayudan mejor a conocer los consumidores de la Comunidad Valenciana. Y que podéis encontrar en nuestra web, www.pateco.es, tanto en el informe anual de la distribución comercial que elaboramos anualmente, como en otros informes que tenemos disponibles en la web para que podáis conocerlos. Y además estamos conectados y seguimos pues, los datos y las informaciones que realizan pues, empresas y entidades como Mazing, que tenemos aquí. Esta misma semana se presentaba en la Comunidad Valenciana también un estudio sobre el consumidor elaborado por Toto Consulting y Club Marketing Mediterráneo, que también aporta datos de interés. Yo creo que entre todos vamos sumando un poco toda esa visión para tener el consumidor en el centro, ¿no? Como nos dicen, de las decisiones de las empresas y poderlo conocer mejor a todos esos segmentos y perfiles y poder ofrecerles desde herramientas al comercio local también para que pueda adaptarse a esos cambios. Hoy abordamos en concreto en el webinar al consumidor Z, a los jóvenes consumidores. Esta generación de consumidores nacidos aproximadamente entre mediados de la década de los 90 y principios de 2010, significa que tienen actualmente entre unos 15 y 29 años. Os pongo en contexto, en la actualidad en la Comunidad Valenciana son más de 834.000 jóvenes y representan aproximadamente un 16% de la población total de nuestra comunidad. Es una generación que despierta muchísimo interés, que a menudo leemos noticias en los medios y estamos comentando datos sobre ello. Las marcas ya tienen puesto la mirada, ¿no? Y están trabajando un poco para enamorar a esta generación, pero también se han construido muchos mitos en torno a ellos, ¿no? Son tan digitales como pensamos y lo compran todo online. Están alineados con la cultura de la inmediatez y del usar y tirar, o son sostenibles y exigentes con las marcas. Bueno, pues para conocer todo esto y desmontar o no, o confirmar estos mitos, en una alianza con Mazing, es una consultora generacional especializada en la generación Z, hemos realizado una investigación que nos ha permitido disponer de datos de interés sobre este segmento de consumidores en la Comunidad Valenciana. No se trata tanto de una investigación para conocer hábitos de consumo al uso, sino sobre todo para detectar cuáles son esos pain points, esos puntos de dolor que pueden tener con respecto al comercio local y también cuáles son las oportunidades que tienen estos comercios para conectar con esta generación de jóvenes, ¿no? El estudio se apoyó en una metodología que combinó trabajo cuantitativo y cualitativo y hubo una aplicación concreta de resultados a la ciudad de Alicante, donde se hizo además una sesión de co-creación con jóvenes de la ciudad para generar propuestas dirigidas al comercio local y que fue bastante interesante. Por tanto, lo que vamos a presentar hoy son los resultados de esta investigación acerca de cómo son, cuáles son sus valores, sus estilos de vida y consumo y cómo perciben el comercio local, pero sobre todo queremos compartir qué puede hacer el comercio local para conectar con estos jóvenes, ¿no? Qué oportunidades tienen para atraerlos y enamorarlos, ¿no? Bueno, pues para ello, como os he dicho, Jimena Biosca, Project Manager de Mazing, Adrián Ballester, director de equipo y cofundador de Mazing, están con nosotros. Mazing trabaja con las organizaciones ayudándolas a entender y conectar la cultura de estas nuevas generaciones y en los últimos 5 años pues, han trabajado con grandes marcas, con instituciones para dar a conocer valores, demandas, comportamientos de la generación Z y no solo aplicados al retail, sino a sectores como el ocio, el entretenimiento, la comunicación, etcétera. Así que muchísimas gracias, Adrián y Jimena, por estar con nosotros y os cedo la palabra para entrar de lleno a conocer los resultados de esta investigación. Fantástico, pues mil gracias, Carmen, y mil gracias a Pateco por este ratillo. La verdad que este fue un proyecto, lo comentamos antes Jimena y yo, ¿no? Que disfrutamos un montón, que aprendimos un montón y siempre nos gusta, aparte porque nos gusta mucho hablar, compartir lo que hacemos y lo que hemos trabajado, así que esperamos que este ratillo sea de valor. Voy a compartir pantalla por aquí, ¿vale? Porque queremos ir proyectando, bueno, distintos puntos tanto del trabajo que se hizo en su momento, que hemos hecho un extracto, sobre todo, como dice Carmen, enfocado a esas oportunidades y esos puntos de mejora que pueda haber, pero también un poco de una radiografía más genérica de cara a o bien desmitificar ciertas cosas o bien aportar cierta claridad en cuanto a otras de la generación Z, ¿no? Cosas que hemos extraído a lo largo de nuestros años de trabajo, estos 5 años, y cosas que en este ámbito creemos que pueden ser de valor. ¿Me confirmáis que estáis viendo la presentación?
fantástico, genial. Pues vamos a Sí, ello. se ve bien. Genial. Paso de presentarnos porque yo creo que Carmen lo ha hecho fantásticamente, así que vamos un poco a la chicha, si os parece. El primer punto que os traía es un vídeo para el cual no os voy a dar nada de contexto. Vamos a ver si nos funciona el audio y yo creo que habla por sí solo. Vamos a ver. Probablemente hayas oído que somos nativos digitales, la generación más sostenible, impacientes, activistas, que solo valoramos el contenido natural y rápido y que nos dan pereza las marcas. ¿Y si te digo que todo eso no es verdad? O bueno, a medias. Somos la generación de las rayadas, y es que además de ser nativos digitales, somos dilema nativos. Vivimos conectados, pero buscamos momentos de desconexión todo el rato. Queremos ser sostenibles, pero el dinero o la impulsividad hacen que sigamos apostando por marcas que hacen todo lo contrario. Valoramos la naturalidad, la transparencia, el live, pero nos flipa jugar con los filtros. Estas tensiones nos afectan a muchos, pero ojo, no somos un todo. El mayor error es pensar que todos somos así, así o así. La generación Z es la más heterogénea de todas y está compuesta por infinidad de comunidades con características muy diversas. Internet y las redes sociales facilitan que conectemos entre nosotros a través de marcas, creadores, referentes con los que compartimos un propósito, intereses o simplemente Bueno, lo voy a dejar por aquí porque si no el vídeo va a hacer todo mi trabajo de hoy. Como esto os lo mandaremos, entiendo, lo podréis ver, ¿vale? Pero bueno, quería traer como una primera declaración de intenciones que ahora entenderéis, ¿no? El por qué os traía esto, ¿vale? Sobre todo la primera conclusión que sacamos de todo esto es que estamos en un contexto muy complejo, es un campo de juego muy complejo, es una generación y en general un momento social en el que estamos viviendo muy difícil para las marcas, las empresas, para los profesionales. Y por lo menos lo que nosotros proponemos y que hay que empezar a hacer es escuchar a ese público con el cual quieres conectar y por eso, bueno, el hecho de que estéis aquí hoy conectados creo que ya es muy buena señal, ¿vale? Precisamente por esto que os decía, ¿no? Antes hablaba Carmen de todos los estudios que hay, si metes generación Z en Internet, pues os saldrán miles de artículos con titulares como la generación más sostenible, la generación digital, bueno, son cuestiones que en parte a veces generalizan o afirmaciones que a veces generalizan pero que sobre todo nosotros lo que hemos visto a lo largo de estos 5 años de trabajo es que muchas veces se estudia esta generación o se intenta interpretar esta generación desde fuera, ¿no? Sin trabajar mano a mano o escuchar de primera mano a esta gente, ¿no? A nosotros realmente, ¿no? Y incluso a esta gente que estamos por aquí hoy conectados, que es lo que se hizo precisamente en este proyecto, ¿no? Bueno, creo que Carmen también de nuevo lo ha explicado bastante bien, un poco a nivel radiografía, ¿no? Más objetiva de la generación Z. Nosotros usamos esta clasificación de 1995 a 2010, por lo tanto diréis, joder, es que hay momentos vitales muy distintos. Y en según qué sectores os encontréis, y como comerciantes, empresarios, empresarias, a veces hay limitaciones, ¿no? A veces regulaciones según el sector, a veces por el momento vital también, ¿no? Nosotros cuando hemos trabajado con empresas del sector financiero, pues claro, obviamente la gente de más de 25 años tiene un poder adquisitivo que los de 16 no tienen. Bueno, la imagen grande de la generación Z es esta, pero siempre es muy interesante estudiar los distintos momentos vitales que hay dentro de ella. Si tenemos que hablar como de cositas que sí que queremos, nos sentimos cómodos afirmando, ¿vale? Porque ahora veremos otras que quizás las interpretamos como mitos. Bueno, por un lado, la generación Z o las nuevas generaciones son uno de los principales agentes de cambio social. No es que seamos la panacea, es decir, cualquier generación joven a lo largo de la historia ha traído nuevos temas y ha puesto nuevos temas sobre la mesa y ha intentado irrumpir y traer nuevas tendencias. Lo que sí que es diferencial de esta generación y del momento histórico en el que estamos es esa natividad digital, en la cual pues eso, nos hemos desarrollado y sobre todo que va a ser clave, ya está siendo clave y viene siendo clave y va a ser clave en la evolución de muchos sectores o de todos los sectores a futuro y sobre todo la influencia que tenemos en lo económico. Aquí sí que hay cierto mito, efectivamente estamos en un problema, en un momento económico, socioeconómico complejo para los jóvenes, ya sabemos todos el tema de la independencia económica, tema laboral, profesional, pero sí que nosotros hablamos, ¿no? Dentro de ese rango de generación Z hay parte que ya empezamos a independizarnos, que empezamos a tener poder adquisitivo para según qué sectores, pues como fuerza económica es interesante y como fuerza laboral y profesional es muy interesante también entender y escuchar a esta generación para incorporarlo, ¿no? Nosotros hablamos de una característica que nos gusta mucho y que en el consumo influye y creemos que es muy interesante, que es el poder de influencia que tenemos en otras generaciones. Aquí os traemos 2 ejemplos en el ámbito digital, como puede ser Bizum, que lo conoceréis todo el mundo, siempre pongo el mismo ejemplo,
que es como yo en mi casa introduje Bizum cuando se empezó a usar, se lo di a conocer a mi familia, a mis padres, y se empezó a usar, ¿no? Y me parece como muy sintomático. Lo mismo aplicable a lo que me viene a la cabeza, que el otro día lo comentaba con mi madre en su momento cuando descubrí las tiendas a granel, ¿no? De especias, que a mí me gusta muchísimo cocinar, me gustan mucho las especias, como a mi madre, de pasar del supermercado a esas tiendas, quizás se la había olvidado, porque era algo que en su momento, pues obviamente estaba mucho más presente, pero que introduje también en casa, que a día de hoy puede ser como paradójico que sea como algo en tendencia o moderno o actual, luego hablaremos de eso, pero de nuevo también lo introduje, ¿no? Entonces creo que es muy importante también entender el poder de influencia que tenemos en otras generaciones, sobre todo porque esas otras generaciones, que se traducen en nuestros padres, tíos, amigos, profesores, confían en que nosotros tenemos acceso, o por lo menos tenemos más información. Luego hablaremos de si estamos mal informados, sobreinformados o lo que sea, pero por lo menos confían que tenemos más acceso a información para fundamentar la decisión de compra. Tenemos más opciones o tenemos mayor noción de todas esas opciones de consumo que tenemos, ¿vale? En cualquier caso, consideramos y veremos, luego veremos ese dato, ¿no? Aplicado a la comunidad valenciana, que es una generación que nosotros siempre proponemos, que aunque ahora mismo consideréis que estáis vendiendo un producto o se considera que estás vendiendo un producto que no va para los jóvenes por lo que sea, en el 99% de los casos siempre va a ser interesante entender a este público o bien para escuchar a futuro y a 5 o 10 años vista entender la evolución de tu sector, o bien a nivel laboral o profesional. Entonces, en cualquier caso, precisamente lo que estamos haciendo aquí hoy es útil y es necesario. Nosotros hablamos de la generación de las rayadas y si lo veíais en el vídeo y creo que en el consumo, luego lo veremos, se traduce bastante, que todas esas contradicciones o tensiones que se producen en nuestro día a día en lo que tiene que ver, pues en este caso, como digo, al consumo en sí. Tensiones que se producen de que tenemos acceso a muchísima información, ¿vale? Que nos permite fundamentar la compra. Y, por ejemplo, por un ejemplo muy concreto, podemos saber el impacto ambiental que tiene el fast fashion y ese tipo de industrias, pero por otro lado, pues la falta de disponibilidad económica, todos los impactos de marketing a los que estamos sometidos, el que con 3 clics pueda comprarme 20 cosas en Shein, ¿vale? Pues genera esa tensión de alguna forma y genera contradicciones. Y esto es lo que hace que muchas veces digan, es que es una generación muy difícil de entender o totalmente contradictoria. Así es, efectivamente, eso se produce un poco por el entorno digital en el que nos hemos desarrollado, pero esta característica de somos una generación muy tensionada de alguna forma y muy incoherente, creo que es muy importante que lo entendamos, ¿no? También por el momento vital, por supuesto. Y bueno, todo esto se desarrolla en un contexto del más que llamamos nosotros, un contexto que hoy intentaremos de alguna forma aclarar y ordenar un poquito este caos, pero bueno, es un contexto actual en el que estamos de mayor cambio, de mayor diversidad, mayor rapidez. Todas estas nuevas tendencias impulsadas por lo digital cada día cambian más, o sea, es brutal como de un día para otro surge una nueva herramienta, ahora la inteligencia artificial irrumpe, ¿no? Es muy complejo y somos conscientes y nosotros lo vivimos en nuestro día a día y al final lo que intentamos hacer y lo que vamos a intentar hacer hoy es como, vale, dar un poquito de claridad, ordenar y dentro de todo esto, ¿qué lugar puedo tener yo, ¿no? De alguna forma. Y sobre todo, una cosa que sí que me gustaría que os quedéis con ella es decir que no somos un todo. Es decir, todo lo que sea generalizar de este público, de alguna forma tendríamos que relativizarlo. Por supuesto, hay una serie de características como lo digital que hemos hablado antes y tal que aplican a todo el mundo, pero somos una generación muy heterogénea y por lo tanto la segmentación más tradicional que hemos hecho habitualmente de hoy a chavales de 18 a 23 años de tal pueblo de Alicante, quizás no es tan relevante, porque los hábitos de consumo digital que tenemos a día de hoy no tienen barreras. Es decir, yo puedo estar consumiendo exactamente el mismo tipo de contenido, acceder al mismo tipo de compañías que una mujer en Cuenca de 65 años, ¿vale? Me lo invento. Entonces, es muy interesante entender cómo la segmentación tradicional ya no tiene tanto sentido y tenemos que pensar más en otra serie de variables que nos permiten entender a quién nos queremos dirigir. Y sobre todo es importante decir, vale, no le voy a gustar a todos los jóvenes, porque no le voy a gustar, pero a qué jóvenes quiero conectar o pueden conectar con mi propuesta, ¿no? Por ejemplo, qué nivel de conciencia o implicación tienen con ciertas causas, qué tensiones viven en su día a día, cuáles son sus referentes, a qué gente le mola, ¿no? Yendo a algo como más banal. Qué valores o creencias tienen en cuanto al consumo, por ejemplo, el nivel de conciencia en cuanto a la sostenibilidad medioambiental, por ejemplo. Todo este tipo de cosas nos ayudan a decidir, joder, me quiero dirigir a este tipo de público, a esta comunidad, que usamos nosotros mucho ese concepto, y a centrar los esfuerzos en ese público, ¿vale? Y creo que eso es muy importante de entender. Y aquí os traía un par de mitos aplicados al consumo que nos parecen interesantes, porque a veces, joder, puedes oír esto y dices, de alguna forma me tranquiliza, porque hemos hablado con muchos comerciantes, empresarios, empresarias, ¿no? Que nos dicen,
lo tengo todo perdido, están totalmente en TikTok todo el rato y me pilla súper lejano y realmente queremos relativizar eso, como os decía, ¿vale? El primer mito es que preferimos al 100% las experiencias digitales, siempre y bajo cualquier circunstancia, ¿vale? Y ahora voy a intentar convenceros de por qué a veces no es así, por lo menos. Tenemos este concepto de nativos digitales, ¿vale? Que ya veníamos hablando de él, el cual, pues, para que os hagáis una idea, ya hay parte de nuestra generación que para empezar, de punto de partida, no es nativo digital al 100%. La gente nacida a partir del 95 hasta el 2000 no lo es 100%, ¿vale? Más allá de eso, realmente sí que quiero hacernos conscientes y en este tipo de charlas siempre me gusta hacerlo, de que realmente, lanzamos aquí esta pregunta, ¿no? ¿Tenemos unos poderes especiales u otras capacidades para gestionarnos en el mundo digital o simplemente somos humanos y aprendices cognitivos en todo este mundo? Yo diría que lo segundo. Yo he visto hace bien poco, ¿no? Algún familiar de otras generaciones, cómo se ha metido el mundo de Instagram o de TikTok que nunca lo había hecho y le he visto exactamente igual de enganchado que he estado yo o he podido estar yo, ¿no? Realmente. Entonces, ese mensaje es, joder, todo esto digital, las redes sociales, nos está pillando a todos de nuevas. O sea, es un desarrollo que quizás nosotros lo hemos vivido de una manera un poco más nativa, pero que nos ha pillado a todos de cero y que estamos en este proceso y que también estamos aprendiendo en este mundo digital y en cómo influye, ¿no? Y sobre todo esto aplicado a la contratendencia que siempre se produce a una tendencia, nos parece muy interesante y nosotros hemos observado de cómo esto está de nuevo generando una tensión en nuestra generación, ¿no? Esto es un estudio que hacíamos hace un añito y pico, 2 años, en el cual veíamos cómo la gente, ante la incapacidad de gestionar bien todo el mundo digital, necesitaba desconectar al 100% muchas veces. Y nos sorprendía, aquí veis los datos, ¿no? El 95% había sentido la necesidad de desconectar de lo digital totalmente en algún momento, incluso un 72% había cerrado su cuenta en redes sociales. No sé si os ha pasado alguna vez, porque se había agobiado, ¿vale? Aquí la gente nos decía que había quitado la SIM del móvil, que se habían cogido un móvil de tapa, que habían tirado el móvil a la basura, incluso aún más impulsivo, ¿no? Entonces, de nuevo, la tendencia trae una contratendencia de desconexión, que sobre todo si lo aplicamos al comercio, es muy interesante ver cómo y relativizar ese mito de... Nosotros un estudio que hicimos para un centro comercial hace un año y pico también, joder, la gente nos expresaba que prefiere acudir a un centro comercial en físico antes que comprar online en un 83% de las situaciones que nosotros les exponíamos, ¿no? Para comprar un regalo, para comprar algo que ya he probado, para comprar algo que me han recomendado, para cotillar productos. Veíamos que en muchas situaciones la gente prefiere ir al comercio en físico, o bien para obtener una mejor asesoría, o bien por el factor de experiencia que tiene todo esto y tal, ¿no? Entonces, por supuesto, para muchas cosas el entorno digital nos facilita, el e-commerce, las redes sociales, pero para otras, por lo menos, relativizar y empezar a escuchar que tenemos oportunidades por ahí, ¿vale? El segundo mito es que solo nos mola lo distinto, lo fresco, lo transgresor, que solo conectamos con los chavales de nuestra edad que están hablando con palabras de anglosajonas, molonas y que están en TikTok y tal, ¿vale? Aquí ponemos dos ejemplos de dos marcas como Nude Project y Vicio, que son como el paradigma, ¿sabes? Son como el ejemplo exacto, ¿no? De esto que estamos hablando, molan un montón, redes sociales, brutal. Pero nosotros pensamos y valoramos y lo que hemos observado es que hay muchísimas formas de conectar con este público a través de simplemente la autenticidad de lo que eres y de cómo comunicas, ¿vale? Aquí ponemos 3 ejemplos en el ámbito de las hamburguesas que tienen tonos y mensajes como muy distintos y personalidades muy distintas, pero sobre todo conectan desde la autenticidad que generan. Pero aplicado de nuevo a las oportunidades que podemos tener, aquí os traigo 2 ejemplos que nos parecen geniales. Y hablamos de que lo tradicional, las historias personales, lo que es el producto, lo slow, también son valores que conectan muchísimo con nuestra generación. No sé si conocéis estos casos, me quiero centrar, por ejemplo, el de la derecha. Eric es un chico, creo que es de Sabadell, sí, de Cataluña, de Barcelona, que le molaba un montón las pizzas napolitanas, ¿vale? Se obsesionó con las pizzas napolitanas por YouTube, el chico se fue a Nápoles a aprender de este ámbito y empezó a crear contenido. Es un chico que no habla con muchos palabras raros, es un chico que sus vídeos no tienen mucha edición, son muy sencillos, van en torno a él y su familia, su historia, lo hacen en un tono muy tal, y es en un ámbito bastante tradicional, ¿no? Como él, le gusta hacer las pizzas de la forma más tradicional posible, de alguna forma, ¿vale? Este chico ha conseguido en redes sociales amplificar su negocio, gracias a eso ha montado un negocio de pizzas pequeñito en su pueblo y ha conseguido que pues, muchísima gente le siga y muchísima gente conecte con lo que es y con la autenticidad de lo que él expresa, ¿no? Me parece un ejemplo brutal de cómo, sin necesidad de hacer mucha parafernalia, pues desde un comercio local, digamos, se puede conectar, ¿no? Hacia más allá. Dicho esto, es un poco mi radiografía inicial, mi contexto. Voy a dejar a Jimena para que introduzca ya lo que son
aprendizajes o conclusiones que pudimos sacar del estudio. Yo seguro que iré puntualizando cosillas porque hay veces que no me puedo aguantar callado y nada, esperemos que os sea de valor. Jimena, tú me vas diciendo y yo voy pasando, ¿vale? Que estoy aquí de... Vale, perfecto. Genial. Lo que vamos a hacer ahora realmente es un poco concretar todo el estudio que ya ha introducido Carmen. Adri ha introducido lo que es la generación Z desde el punto de vista genérico y ahora vamos a empezar a concretar un poco la percepción y la opinión que vimos durante la investigación que tenían los Z de la comunidad sobre la propia comunidad, sobre el consumo y ya terminaremos concretándolo en el consumo local, ¿vale? En el primer punto no me voy a parar mucho porque es que realmente creo que Adri ha hecho la introducción perfecta y Carmen, de hecho, también había dicho este dato, pero básicamente queremos hacer hincapié en que al final supone los Z de la comunidad valenciana el 16% de la población. ¿Esto qué implica? Que está siendo una generación relevante también en cuanto a capacidad de gasto, ¿vale? La generación Z al final entendemos que somos jóvenes, pero también hay parte de esta generación que pertenece al target adulto, ¿no? Entonces ya comenzamos a valorar el precio en ciertas situaciones. Y lo siguiente es cómo perciben, ¿no?, la comunidad en cuanto al gasto. Perciben que es una comunidad barata, pero que todo está creciendo, ¿no? Esto es un poco como en todos lados, por eso decíamos que era genérico. Pero actualmente, ¿qué está pasando? Que al final el ver que los precios están subiendo, que está cambiando, ¿no?, el nivel de vida, les está llevando a modificar y a cambiar la prioridad de sus planes de ocio y momentos de consumo de forma concreta, ¿vale? A lo largo de la presentación vamos a entender cuáles son esos planes de ocio o cuáles son esos momentos de consumo, ¿vale? Básicamente lo que vemos es que esta evolución de los precios lo que está haciendo es dejar un espacio más abierto a nuevos planes que se pueden relacionar con nuevos planes culturales que pueden fomentar ese sentimiento de pertenencia. Adri lo decía también en la introducción, ¿vale? Y es que dentro de esta evolución encontramos un concepto que es el slow living, que es una tendencia que al final lo que hace alusión es a un estilo de vida mucho más pausado, que reducimos el ritmo que llevamos en el día a día y que afecta al consumo, ¿no?, que intentamos frenar ese consumo frenético. Vamos a ver cómo afecta también a la parte de comercio local, sobre todo relacionada con el mundo de la alimentación y la moda, ¿vale? Esto lo vamos a entender muchísimo mejor más adelante, pero realmente es una reacción a intentar luchar contra, que también lo habremos escuchado todos, la parte del estrés, la ansiedad y todo lo que genera, ¿no? ¿Cuál es la principal preocupación de los Z de la Comunidad Valenciana? Su proyecto de vida, ¿vale? Al final, lo que se ve es que son los segundos que menos pueden emanciparse dentro de España, por lo tanto, siempre se tiende a decir que a los jóvenes lo que nos preocupa es el ocio, los planes, salir, movernos, pero realmente dentro de la investigación lo que vimos es que su principal preocupación, sin duda, era ese proyecto de vida. Y por todo lo que acabo de introducir, veían complicado que ese proyecto de vida pudiera ser dentro de la comunidad, ¿vale? Con esto vamos a ver cómo se relaciona con su forma de consumir y con su forma de relacionarse con el entorno local, ¿vale? Empezando por el consumo. Para los jóvenes, todo es ocio y todo ocio se asocia a gastar dinero. ¿A qué nos referimos con todo es ocio? Pues al final todo lo que no está dentro de una obligación, todo lo que no era estudiar, trabajar o comprar porque tienes que comer, ¿vale? Que comprar sí que es ocio, pero comprar por obligación no. Todo lo que no es una obligación, ellos lo consideran un momento de ocio. ¿Qué reclaman en esos momentos de ocio los jóvenes? Experiencia, ¿vale? Ahora vamos a ver a qué nos referimos. Todo momento de ocio está asociado a un gasto, ¿vale? ¿Por qué? Porque veían que ahora, por supuesto, cualquier actividad lo que conlleva es un gasto, o aunque no no conlleve eso de forma explícita, tú cuando vas a dar un paseo, nos dirían, acabas tomando algo, entonces siempre acabas gastando, ¿no? Aquí hablaban de hacer deporte, dar un paseo, ir a un restaurante, todo esto lo consideran ocio, pero lo más repetido, que también puede ser algo que todos hemos vivido, lo más repetido como el plan de ocio por excelencia es ir a tomar algo, ¿vale? O sea, la hostelería es lo principal dentro del ocio de los jóvenes.
¿Cómo consumen los jóvenes? Que esto Carmen lo introducía como una cosa que puede ser, que puede chocar, ¿no? Porque siempre se tiende a decir que todo lo compramos online, que estamos todo el día pegados al móvil, que estamos todo el día conectados a Internet. Es una realidad, ¿no? Que Internet forma parte de las experiencias de compra y de nuestras vidas, pero dentro del estudio salió como a la hora de hacer compras, el 50% de los momentos prefieren, ¿no? De las situaciones prefieren comprar en físico, 50% en digital, ¿vale? Es decir, la experiencia física sigue siendo un factor fundamental, ¿no? Entonces, ante un dato tan igualado, no se va a pensar en qué momentos, qué te hace, qué puntos son físicos, qué puntos son digitales. Veíamos que el sector influye mucho, ¿no? Que al final el sector más tecnológico preferían comprar online. Y otros sectores como la alimentación o la moda, la preferencia es a comprar en físico, ¿no? ¿A qué nos lleva todo esto? Nos lleva todo esto a que al final el Customer Journey, la experiencia de usuario, tiene que ser una combinación perfecta entre puntos de contacto que tengas como comerciante con el consumidor en físico y puntos de contacto que tengas en el entorno digital. ¿Cómo clarificamos todo esto? Sacando lo mejor de cada mundo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? ¿Qué es lo mejor o cuáles son los principales, en la siguiente diapo, cuáles son los principales puntos de beneficio, ¿no? De la compra en físico? Que esto también lo hemos vivido todos, pues el poder tocar y probar los productos, disponibilidad al momento, ¿no? Que aquí sí que entra un poco la lucha de la inmediatez, el quiero algo y lo quiero ahora, solo puedo conseguirlo si voy yo en ese momento a comprarlo, no. ¿Amazon solventa esto? No, tampoco. Entonces, este es uno de los puntos clave que veíamos. La facilidad de evoluciones, ¿no? Al final, esto también es un punto de comodidad. La atención y servicio personalizado, que vamos a ver cómo es un punto clave, y luego la experiencia física que vives en la tienda, ¿no? El poder tocar, el poder oler, el poder hablar en persona con alguien, encontrarte con alguien dentro de ese espacio, es fundamental, ¿vale? Dentro de la compra online que veíamos, la comodidad realmente de hacerlo desde casa, ¿vale? O sea que uno, el comodidad y no exige presencialidad. Y es algo que quieres rápido en el sentido de no quieres vivir todo lo que conlleva esa elección, ¿vale? O no, no que no quieras, sino no tienes interés real en eso. La parte de ofertas y descuentos, al final dentro del entorno digital puedes comparar ofertas, no puedes hacer como una búsqueda mucho más amplia que si tienes que ir en persona punto por punto, la variedad de productos, que está vinculado con lo que acabo de decir, y el acceso a la información sobre los productos, ¿vale? No solo estás accediendo a las ofertas y descuentos, sino también a conocer más en profundidad ese producto. Todo esto aquí nos lleva a que realmente los puntos que hemos dicho de compra en físico y los puntos que acabo de decir de compra online son súper combinables en cierta medida, ¿no? Por eso veíamos que hay una oportunidad brutal para los negocios físicos de integrar puntos de contacto digitales, por ejemplo, en el comunicar la oferta y los descuentos, ¿no? O en el acceso a la información sobre la oferta de los productos. Es una oportunidad poder hacerlo en el entorno digital. Y así ofreces una experiencia fisital, que no me ha dado tiempo a leer el chat, pero he visto algo de la palabra fisital por ahí. Una experiencia fisital y lo relacionamos con el consumo que hacen de las redes sociales, que es el siguiente punto, ¿no? Al final, la realidad... ¿Sí, Adri? Perdón, quería que introducir, que no encontraba ahí estaba leyendo el chat. No, quería destacar aquí un par de cosillas que me parecen interesantes. Es difícil cuando pensamos como cuál sería como el camino del usuario ideal y cuáles son los puntos de contacto que tenemos desde el conocimiento hasta la recomendación o la compra, porque tendemos a pensar en lineal, ¿no? Tendemos a pensar cuáles son los pasos que se van produciendo uno detrás del otro. Realmente lo que hemos observado en distintos sectores, también cuando hemos bajado a otros sectores como puede ser la moda, es que, como dice Jimena, somos, y yo me incluyo, en una generación que salta indiferentemente de un paso a otro e incluso vuelve para atrás. Es decir, es una generación que valoramos mucho lo que es fundamentar nuestra decisión de compra, el contrastar y el comparar. A veces puede ser paradójico con que en 3 clics hayamos comprado 20 cosas en Shein, como decía antes, y la impulsividad, ¿vale? Pero nos gusta sentir que tenemos la potestad de fundamentar la decisión de compra y que yo puedo contrastar y comparar con otras marcas, que puedo ver reviews,
que puedo recomendar, preguntarle a un amigo incluso qué opina de esta marca. Y eso nos hace a veces incluso volver atrás en el camino. Es decir, yo observo algo en redes sociales, me meto en la web posteriormente. Como es algo físico, como puede ser una prenda, quizás me interesa más ir a la tienda y la toco y la veo y me vuelvo a internet a ver si hay algún sitio que la vendan con un precio menor. Me meto en internet también para ver si hay reviews. Bueno, como veis, es como que no es un tema tan sencillo y tan lineal como podríamos imaginar, sino que estamos saltando indiferentemente de un paso a otro. Y es una cuestión de lo que dice Jimena, entender cuáles esos puntos de contacto como comercios en el espacio físico podemos aportar un valor y en nuestros entornos, ya sean redes sociales, la web, digitales, podemos aportar otros. No sé si por aquí por el chat. Ah, era un saludito de Elisa. Genial. Simplemente eso, ¿no? Que es algo complejo de entender, pero que vamos saltando indiferentemente de uno a otro, como decía. Y cuando vamos haciendo esa parte de ir saltando, sobre todo en la fase de conocimiento o de buscar información, las redes sociales juegan un papel fundamental, ¿no? Al final veíamos 3 puntos clave y es que son un espacio de exposición en el que está esta generación, ¿no? Al final pasamos más de 1 hora al día consumiendo contenido de influencers, de marcas que han decidido posicionarse dentro de estas plataformas y es un canal de exposición que no se tiene que quedar solo ahí, ¿no? Nosotros siempre decimos que al final las redes sociales, si las usas solo como escaparate, hay un momento en el que empiezan a fallar. ¿Por qué? Porque son un espacio de relación, ¿no? Para eso están, para relacionarse, para socializar. Entonces hay que entender también las posibilidades de interacción que te da ese espacio, ¿no? Los usuarios de las redes sociales al final las utilizan para interactuar y para relacionarse con amigos, con perfiles desconocidos, con marcas, para hacer preguntas, para participar en sus dinámicas, ¿no? Entonces, al final son un medio para mantenerte presente y para conocer a todo lo que puedes llegar, por decirlo de alguna forma. Y por último... Esto es muy gran para tú. Es grandísimo. ¿Se ha desbloqueado el micro? Vale. En estas plataformas digitales lo que vemos es que se generan tendencias, ¿no? Al final, esas tendencias cambian semana a semana, o sea, vemos que lo que han hecho estas plataformas digitales es acelerar muchísimo la velocidad a la que están cambiando las tendencias y, de hecho, en la propia investigación salía como uno de los puntos clave que identificaban del comercio local es que no se pueden adaptar desde el producto constantemente a estas tendencias. Pero esto no lo veían una barrera, porque hay otras formas de estar presente dentro de ellas, ¿no? Y esto lo relaciono con el último punto de esta parte más genérica que ya introduce la siguiente, y es que al final, ¿por qué decíamos que no lo veían como una barrera? Porque a pesar de todo lo digital que acabamos de contar, el boca a boca sigue siendo el punto más común para conocer el comercio local. ¿Vale? Adri, la siguiente diapo, perdón. Sí, es el canal por el que la gran mayoría decían que habían conocido el sitio en el que compraban, el sitio al que iban a tomar algo, el sitio al que iban a comprar los básicos que ahora vamos a ver dentro del mundo de ropa, ¿no? Entonces, todo esto lo conocen por el boca a boca actualmente. También es cierto que no son capaces de reconocer la presencia del comercio local dentro del entorno digital que acabamos de dibujar, aún. Con esto pasamos a la parte más concreta de consumo local, que ya la he empezado a introducir. Y la primera pregunta que nos venía a la cabeza es ¿qué concepción, qué percepción tiene esta generación sobre lo local? ¿Vale? De forma genérica. Pues al final lo que veíamos es que la generación Z de la Comunidad Valenciana, en su percepción de lo local, influyen factores como el tamaño de la empresa, quién lleva la gestión del negocio, de dónde procede ese producto, ¿no? Entonces, ¿a qué lo asociaban directamente? A un negocio familiar o una marca pequeña, ¿vale? En definitiva, comercio local, todo lo que no dependía de franquicias ni multinacionales. Dentro de que... vale, perdón, me iba a saltar una parte muy importante. Lo relacionan, o sea, o a priori, cuando empezábamos esta investigación, teníamos la hipótesis de la sostenibilidad es un factor que tienen en cuenta a la hora de evaluar un comercio como local. Y lo que veíamos es que el apoyo a lo local en sentido de sostenibilidad... No la conté conocer a Farah més gran i ho intentar. Pero espera. Ahí.
Ahora, Vale, perdón. El apoyo a lo local en sentido de sostenibilidad es solo en algunos casos, ¿vale? Lo asocian a la parte sostenible. Es decir, no era una opinión genérica, no era una búsqueda genérica lo que querían de este punto. Es verdad que aparecían conceptos como kilómetro cero, zona cero, todo esto, pero no era el reclamo generalizado. La sostenibilidad en lo referente al comercio local se veía mucho más relacionado con una cuestión social y de apoyo social a una localidad, a una zona, o por una cuestión de salud que por una cuestión medioambiental. ¿Vale? Por lo tanto, aquí veíamos que los comercios locales debían dirigir más el discurso hacia la comunicación de su impacto social y en el entorno. Con esto, ¿dentro de qué sectores encabezan el consumo de la generación Z de la Comunidad Valenciana dentro del comercio local? ¿No? Veíamos alimentación y ropa y calzado, que además, a su vez, son los dos sectores que la generación Z más consume en físico, ¿vale? Por lo tanto, aquí veíamos que en torno a este momento, a este punto de consumo se alineaban mucho las necesidades de los Z con lo que el comercio local les podía ofrecer. Adri, la siguiente diapo, perdón. He hablado del siguiente gráfico sin introducirlo. Aquí está, ¿vale? Entonces, por eso veíamos que se equiparaba mucho. Tercer sector que aparecía en este punto, perfumería y cosmética. Aquí es bastante obvio, pero ¿por qué es en físico? Porque es la única forma, ¿no?, que tienes de probarlo y al final es algo que está influyendo directamente en tu estado físico, ¿no? Entonces era algo a lo que le daban mucho valor. Y para seguir profundizando, detectábamos una serie de valores clave que los Z de la comunidad asociaban al comercio local, ¿vale? Son la confianza, la calidad, la tradición, la humanización, la ubicación, ¿no? Son palabras que salían de su boca a la hora de evaluar el comercio local de la comunidad. aquí quería parar un segundo, Jimena, porque me ha habido un comentario. No, o sea, no quiero empezar a generar un montón de conversación, pero me parecía interesante, lo digo porque si no, no nos da, pero me parecía interesante que decía por aquí Aitor, que justo en este punto me venía a la cabeza, ¿no? Que decía, el riesgo es convertir el apoyo local en un acto de caridad y no un acto de alto valor, ¿no? Por lo que decías del aporte social y tal, ¿no? Me parece súper interesante. Y en este punto yo veo una de las claves que nos llevan a tener o a potenciar ese alto valor realmente, que es realmente la estrategia que se debe seguir, ¿no? De detectar en qué puntos sí que es diferencial pues eso, los factores que podemos aportar como comercio local, y para mí uno de ellos es confianza, recomendación. Pongo de nuevo, voy a mi ejemplo, ¿vale? Me gusta un montón el mundo de, como os digo, de la cocina, me gustan muchísimo yo vivo en un pueblo pequeñito en la Sierra de Madrid. Me gustan mucho las especias y para según qué cosas yo ir a un comercio en el cual sé que voy a obtener la mejor recomendación posible, voy a tener un trato personalizado, van a tener los productos más indicados para lo que me gusta, me aporta muchísimo y me genera más confianza y más tranquilidad que ir al entorno digital, por ejemplo, ¿no? Entonces, el detectar eso en ese sector, ¿no? Todos estos puntos son aplicables y tienen que bajarse a cada sector, pero detectar esos puntos de alto valor en los cuales la experiencia, ya no solo en el físico, sino también en el digital, pero como profesionales, como empresarios, empresarias, aportamos frente a grandes cadenas, a tal, es súper clave efectivamente para no caer en simplemente pues en que vengan a nosotros por compasión o porque soy de su pueblo, porque soy su cuñado, ¿no? Realmente. Entonces me parece súper interesante ese punto. Total. Eh, Me preocupa cuando nos dicen hay que comprar porque si no desaparecen. Yo me revelo, digo hay que comprar porque es mejor o tan bueno como la mejor opción. Totalmente. Hay que detectar esos puntos, 100%. Sí. Muy buen punto. Y de hecho yo creo que introduce bastante, aunque esté relacionado con el punto de la alimentación, la siguiente diapositiva, ¿no? Que al final estos son los valores que asocian al comercio local, pero los motivos o los puntos por los que compran no aparece ninguna de estos puntos que hemos mencionado del aporte social. Aparece la recomendación, aparece precisamente la calidad del producto, aparece la costumbre, aparece la ubicación como un factor que al final te permite seleccionar dónde compras, no tanto el producto, ¿no? Y esto es por 3 puntos clave, ¿vale? Lo primero, lo de toda la vida forma parte de sus rutinas, ¿vale? Los jóvenes al final heredamos hábitos de nuestras familias porque nos fiamos de lo que hemos consumido toda nuestra vida y queremos intentar por lo menos mantener y mejorar
lo que hemos vivido, ¿no? Por otro lado, que otro punto clave que vemos, estamos dispuestos a pagar más por calidad, ¿vale? Esto es algo que de hecho, en el vídeo inicial parte por... como era, en un clic compras todo en Shein, que es más barato, la tensión que te genera todo esto, ¿no? Y luego íbamos a decir, no todos somos así y no todos los jóvenes son así, se les está metiendo en el mismo saco. Pues lo que salió cuando concretamos la investigación dentro de la Comunidad Valenciana es que sí que están dispuestos a pagar más por calidad dentro del sector de la alimentación, porque además el precio es algo que les ayuda a identificar la calidad de los productos, ¿vale? Es decir, no piensan, es más caro, es un timo, piensan, es un poquito más caro, será por algo, ¿no? Entonces, ese será por algo siempre, que antes lo estaba pensando también cuando lo estábamos repasando, siempre que se lo puedan permitir, ¿vale? No quiere decir que desorbitar los precios vaya a hacer que consideren que eres totalmente de lujo, ¿no? Quieren poderse permitir el pagar esa calidad. Y por último, que esto es algo bastante clave y que no podíamos pasar por alto porque, por supuesto, si no iba a surgir, el dónde viven efectivamente condiciona dónde compran. La cercanía influye en su factor, o sea, en su decisión sobre dónde comprar, no sobre lo que comprar, ¿vale? Es decir, en el comercio, no en el producto. ¿Qué pasa con el mundo de la moda? Que también lo hemos introducido. Aquí veíamos lo mismo, es decir, no aparece esa parte de calidad ni esa parte de aporte social, ¿no? Veíamos trato personal, oferta asequible, estética del local, como algo que influye directamente en su compra, ¿vale? Aquí no es algo que vean que actualmente tienen, ¿vale? Aquí me viene a la mente, perdón, Jimena, que te estoy aquí interrumpiendo, me parecen cosas interesantes. Otro aporte muy interesante que me parece pues eso, para tener una oferta competitiva de alguna forma es el curar muy bien la oferta que se tiene. Es decir, a mí me viene a la cabeza de todas estas tiendas que ahora están poniéndose de moda de ropa urbana o que de selección, pues realmente son tiendas de multimarca de toda la vida, pero centradas al mundo urbano actual, ¿no? Mucha gente acude a esas tiendas porque saben que ahí van a tener la mejor selección de lo que es más, está más de moda o mola más o tal, ¿no? Entonces ese factor de, como profesionales, ser los mejores curadores, entre comillas, del producto en el sector que sea, ya sea las especias, como decía antes, ya sea la moda, lo que sea, ya sea productos de cosmética, lo que sea, eso es un factor que hemos detectado también que es muy interesante y que la gente valora mucho. Voy ahí porque sé que voy a tener lo mejor, van a tener lo mejor, lo último, o más que lo mejor, lo de mayor calidad y lo que se va a ajustar más a lo que a mí me mola, ¿no? Entonces es otro factor competitivo bastante interesante y en la moda se ve como muy claramente. Sí. O descubrir cosas que no conocía también, ¿no? Me traen marcas o me traen cosas que yo no conocía y cuando voy ahí es una experiencia de aprender también incluso, ¿no? Al final eso también parte como la parte que introdució Adrián de la confianza, ¿no? La confianza que veíamos en el punto de la alimentación, la confianza que genera también el mundo de la moda dentro del comercio local es porque aquí lo que veíamos claramente es un momento, ¿no? Un momento en el que esa confianza despunta y es en ocasiones especiales, ¿vale? ¿Por qué confían en el comercio local en ocasiones especiales? Que salía de forma concreta en la investigación, eventos familiares, eventos importantes, eventos de trabajo, o sea, era como un mundo de eventos, ¿no? Y es porque dentro del comercio local pueden tener una relación personal con la persona que lleva el comercio y puede llegar a conocer más lo que en ese momento están necesitando, ¿no? Entonces, el factor humano es fundamental en ese tipo de momentos de consumo. Y ahí veíamos una oportunidad enorme para todos los comercios que están especializados en este mundo, ¿no? Lo siguiente, lo hemos introducido antes con el punto de las tendencias, ¿no? Las tendencias cambian muy rápidamente, las tendencias en productos, o sea, ellos lo mencionaban claramente, no podemos pretender que los productos se renueven, ¿no? Los productos de una sola marca se renueven continuamente, los productos de una sola empresa se renueven continuamente, pero realmente lo que buscan de estos comercios no tiene por qué ser solo eso, ¿no? Aquí queríamos abrir otro aspecto fundamental que es la parte de la practicidad de los básicos, del que encaja mucho con todo lo que hemos introducido, el slow living, ¿no? Esto es lo que pueden llegar a buscar dentro del comercio local. Y por último,
que aquí queremos destacar que ahora veremos que es uno de los puntos o áreas de mejora que sí que se identificaron o que ellos mismos identificaron dentro del comercio local de la Comunidad Valenciana, y es la estética del local, porque sí que influye en su percepción de calidad, ¿no? O sea, la prenda, en este caso, puede ser de muchísima calidad, que si la estética del local no acompaña, ni siquiera van a dar el paso, ¿no? de entrar, si no han visto o no han percibido la recomendación en ningún lado, ¿no? Entonces, en este sector, la parte de la estética, como puede ser... como puede ser bastante obvio, ¿no? Al ser el mundo de la moda, es fundamental. Ahora más a modo conclusión de este punto, lo que más valoran del comercio local en general, ¿vale? Veíamos una parte importante del apoyo a lo local, ¿no? Del construir algo juntos. La parte de calidad es lo que salía como más potente, entonces por eso me gusta toda la conversación que ha salido, porque realmente la investigación te lleva a eso. Y el trato humano, la personalización de las marcas, nosotros también en otras investigaciones estamos viendo que es algo que es lo único que va a hacer que se mantenga, bueno, lo único, uno de los puntos clave que va a hacer que se mantengan en el tiempo, ¿no? La personificación de las marcas y ese trato cercano, que es algo con lo que el comercio local ya percibe los jóvenes que cuentan. La calidad veíamos que surge de la confianza, y el apoyo a lo local no les conecta con ese punto de caridad que hemos visto o que hemos hablado, sino que les conecta con un estilo de vida aspiracional al que quieren llegar, ¿no? De hacer como un buen uso del consumo. Por último, lo que menos o los puntos de mejora que se han detectado están totalmente relacionados con la parte de la actualización de la oferta, ¿vale? En general, aquí estamos hablando desde un punto de vista genérico. Esto también lo tratan desde una perspectiva totalmente desde empatizar e incluso emocional, es decir, son conscientes de las dificultades que puede tener esto. ¿Qué pasa? Que identifican cómo precisamente el entorno digital te puede hacer parecer que estás dentro de ese o en el conocimiento de esa actualización, a pesar de que tu experiencia física tenga menos puntos de contacto que hagan referencia a este momento, ¿no? Con esto nos vamos también al punto que he dicho, que está relacionado con esa parte de actualización, y es que al final percibían que la estética podía ser algo antiguo, ¿vale? También veíamos conceptos interesantes que creo que se podrían aprovechar, como vintage, ¿no? Vintage es un concepto que ahora está de moda, el consumo vintage, dentro de todo tipo de sectores en cuanto a una estética concreta, ¿no? Entonces, también decir que aparecían esos conceptos, pero veíamos cómo influía realmente esta percepción de la estética del comercio local, en su opinión. Aquí quería destacar otro punto que salía por el chat también, que es el tema de la falta de autonomía que pueda haber en el comercio en físico, ¿no? Digamos, o sea, el hecho de que te intenten asesorar además y que te pueda agobiar. Entiendo que era un poco lo que decían, ¿no? Aquí me parecía interesante y uno de los puntos que hemos descubierto es que nosotros queremos obtener asesoramiento cuando queremos obtener asesoramiento. Es decir, nosotros, el entorno digital nos permite ser 100% autónomos, consumir sin barreras, consultar la información que nosotros queremos cuando nosotros queremos, y eso es un poco la expectativa que trasladamos al físico. ¿Qué tiene lo físico? Que tienes un trato personalizado para cuando quieres recurrir a ellos. Sí que hemos detectado que a veces puede pasar como el ser como demasiado intrusivo, se puede resultar a la gente como demasiado intrusivo. También vemos que es una generación que incluso hay un montón de estudios, ¿no? A veces nos da pudor llamar por teléfono a los sitios, ¿no? Porque estamos acostumbrados a los mensajes. Bueno, eso, nosotros queremos poder obtener ese asesoramiento, o esa duda que pueda tener por llevarlo a algo concreto, cuando queremos tenerla, ¿no? Entonces me parecía otro tema interesante que lanzaba por el chat. Totalmente así. Perdonad porque no estoy leyendo. Yo voy leyendo. Genial. Vale, y para terminar este punto lo hemos resumido en 4 conclusiones fundamentales, ¿vale? Al comercio local, al final, desde los Z de la comunidad, se les exige más vínculo y experiencia para conseguir la atención y la atracción de la generación Z, ¿vale?
¿A qué nos referimos con esto? La parte más vínculo y experiencia es todo lo de el Customer Journey, la experiencia de usuario que hemos hablado y cómo ir detectando esos puntos de contacto, que es cuando Adri ha introducido que realmente no es algo lineal, sino ser consciente de todo lo que puede cambiar sí, el camino del usuario hasta llegar a ti, ¿no? Eso por un lado. En siguiente lugar, que este es como el más concreto, que las principales demandas relacionadas con el consumo local están asociadas a la estética, la ubicación y la visibilidad. La visibilidad como un punto fundamental, ¿no? Desde la palanca sería la comunicación, el trabajar la parte de comunicación. Los jóvenes son conscientes de las limitaciones que el comercio local tiene a nivel económico y aquí también lo asociaban a unas limitaciones a nivel experiencia para conocer cómo comunicarse de forma digital, ¿vale? Y por último, creen que es difícil que el comercio local pueda llegar a adaptarse a las necesidades de conocimiento, matizo, que la frase se ha quedado corta, de los jóvenes de la comunidad. Y con esto ya dejo a Adri de nuevo con la parte de cómo concretamos las principales barreras que se han detectado dentro del comercio local. ¿Cómo os parece que encajaría la generación Z al tener que gestionar una cita previa en un comercio local? Vale, ahora si os parece, abordamos ese punto que me parece también guay. Nada, por ir concluyendo, conclusiones u oportunidades y principales barreras que veía o que observábamos. Algunas de ellas las ha ido comentando Jimena, pero claramente la más destacable es la falta de oferta. Tenemos una expectativa en el mundo digital de que tenemos acceso a muchísima oferta, podemos comparar con muchísimas cosas y el principal hándicap que veían era este, el falta de oferta tan diversa en este caso, ¿vale? Para mí eso se puede contrarrestar con lo que hablábamos antes, una oferta más curada, más seleccionada, más de calidad es el contrapunto con el que se puede trabajar realmente, ¿no? Hablaban también de oferta anticuada, que era el siguiente factor, desconocimiento o que no desconocen, o sea, que no conocen esos comercios locales o que no acceden a ellos. Ahora veremos oportunidades en el territorio de la comunicación, que no se adaptan a las tendencias, que les parece caro. Para mí la estrategia aquí no debe ser intentar competir por tener los últimos productos, estar a la última, ser los mejores en las redes sociales y entrar en el mismo campo de juego que todas estas grandes compañías o marcas y tal, ¿no? Para mí debe ir por potenciar esos factores que estamos mencionando antes que realmente aportan el comercio local de calidad, de personalización, de todo esto que estamos comentando antes, ¿no? En segundo lugar, bueno, detectaban que no había una oferta adaptada ad hoc para los jóvenes. Esto es un poco la expectativa que nos comentaban ellos que se tenía y que no se cumplía de alguna forma, ¿no? No detectaban ejemplos de comercios en los que pues, se haya evolucionado en los últimos años. Desde aquí os decimos que nosotros sí que, un poco más frikis del sector, sí que tenemos detectados muchos ejemplos. De hecho, lo pensaba antes, os mandaremos enlaces de proyectos que nos gustan, como por ejemplo han trasladado lo local al ámbito digital y de las redes sociales y creemos que pueden ser buenos ejemplos. Os los pasaremos junto al informe, que creo que puede ser de bastante valor. Pero el tema que nos parecía interesante y que nos chocaba es que ellos por lo menos detectaban que esa adaptación no se estaba produciendo y que de alguna forma no llegaban a conocer del todo, a conectar del todo con estos comercios, ¿no? Lo cual para mí, más que un reto, que también es una oportunidad, ¿no? Para darle un poco la vuelta. Y por ende también que no se adaptan a todas estas tendencias. Como digo, la lectura que le saco aquí es que no sé si debemos jugar por adaptarnos a las tendencias al máximo o crear un campo de juego un poco distinto, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la moda nos decían que es el que más sufre esta problemática, ¿no? Ya sabéis que la moda está evolucionando constantemente, es brutal la de drops y lanzamientos constantes que se generan desde las grandes compañías y competir o seguir ese ritmo para mí no sé si tiene tanto sentido en este ámbito en concreto, pero es uno de los principales puntos de dolor que nos mencionaban. Pues eso, no se están adaptando a la tendencia que hay en este ámbito en concreto. Entonces, bueno, por ejemplo, hablar de la temporalidad de los productos, hablar de la calidad, hablar de una buena selección de los productos o la hiperespecialización en un tipo de producto en concreto son cosas que vemos como más interesantes, ¿no? Y luego la parte estética que ya mencionaba Jimena y que no me voy a parar mucho por aquí. Y dicho esto, y por acabar, que no sé realmente, creo que nos estamos pasando, ¿no? Estamos más o menos en tiempo, yo creo. Os traíamos una parte de oportunidades, por ser positivos, optimistas y mirar todo un poco más en tono, ya digo, ¿no? De oportunidades, de alguna forma. En cuanto a la experiencia de compra y oferta, aunque son cosas que ya hemos ido mencionando, detectar cuáles son esos puntos en digital
en las fases de descubrimiento, de conocimiento, de decisiones, en los momentos en los que estamos fundamentando el por qué compro lo que compro, qué compro, qué quiero comprar y dónde lo compro, por decirlo de alguna forma. De alguna forma mejorar esos puntos de contacto, que ahora veremos cómo lo podemos hacer en lo digital, fundamentalmente en mundo redes sociales, hay bastante margen. Y yo hablaría de la autenticidad, lo que os decía antes. Creo que puede resultar como muy complejo o incluso tóxico a veces intentar como molar, sumarnos a las tendencias de TikTok, estar en todos los canales nuevos y tal, cuando lo que conecta con nosotros es la autenticidad. Y yo sigo cuentas de comercios de todas partes de España que hacen vídeos grabados con el móvil sin editar y en el que es una familia, por ejemplo, repostera que me viene a la cabeza, y que conecto porque son personas que comunican de una manera auténtica, tal y como son ellos, te enseñan lo que hacen, te enseñan su oferta y me mola mucho y me genera ganas de ir a comprar ese sitio, ¿no? En segundo lugar, explorar los mercados como un espacio en el que se puede incluir la restauración. Hicimos un pequeño zoom in en los entornos de mercados en sí, dentro del estudio, y vemos que en toda la parte experiencial, que los mencionábamos al principio, hay muchísimo margen de oportunidad. Que el espacio físico, el entorno físico, la tienda, pero sobre todo en los mercados, se convierta en un espacio de encuentro, un espacio donde vivimos una experiencia más allá de la compra y sobre todo donde se potencia ese ocio que decía antes Jimena, que es una expectativa que tenemos, ¿no? Y luego, bueno, la parte de crear ofertas y promociones en base a cómo consumimos en una zona en concreto, que sintamos que hay una oferta ad hoc para nosotros o concreta para nosotros, para nuestras necesidades y para lo que encontramos en el negocio, ¿no? Y en el ámbito del marketing y la comunicación, bueno, por destacar cosillas así que no hayamos mencionado, algo que sí veíamos muy interesante, es que quizás es más como a nivel institucional casi, con esta parte de desconocimiento, no sé dónde está la oferta de alguna forma, es crear un portal que agrupe toda esta información del comercio o que de alguna forma lo categorice o lo organice, o por lo menos que llegue a ellos, ¿no? Porque este tipo de plataformas existen, pero que notábamos que no llegaban a ellos, ¿no? Entonces, potenciar este tipo de plataformas nos parece bastante interesante. Y luego lo que os decía, las principales oportunidades que yo veo en marketing y comunicación están en redes sociales, están en ser auténticos, no volvernos locos con hacer la campaña de comunicación más absoluta, sino en ser nosotros mismos, comunicar, empezar a grabar, empezar a crear contenido y a poner en valor la calidad de las cosas que tenemos bueno, y el trasfondo de todo el trabajo que se hace, ¿no? Y esto es. He visto que habéis ido dejando por ahí conversación. Sí, lo iba. Comentarios, que no sé si tenemos Carmen. Muchísimas gracias, Adrián y Jimena. Ha sido súper interesante que hayáis, además lo habéis sintetizado fenomenal en el tiempo que teníamos. Veo que el chat ha sido activo, habéis ido resolviendo preguntas o puntualizaciones que han surgido, pero bueno, abrimos un poco, si os parece, turno para que podáis a través del chat también hacer esas preguntas que tengáis, los que estáis asistiendo al webinar y que Adrián y Jimena puedan contestar, que podamos resolver. Yo creo que han hecho, no sé, hay cuestiones muy interesantes, el tema de montar algunos de esos mitos, ¿no? De esa generación un poco más diversa de lo que pensamos, de que somos efectivamente digitales, ¿no? Nos movemos hacia atrás y hacia adelante en toda esa experiencia de compra, en todo el Customer Journey y tocamos todos esos puntos en físico, en digital, donde queremos los Zetas, y yo creo que eso es algo que se va extendiendo también, como decíais, a otras generaciones. Y un poco pues los retos que el comercio local tiene en relación con la mejora de la oferta, de la imagen y sobre todo de la estrategia de comunicación de forma individual y de forma colectiva. Había también alguna referencia de alguna asociación en ese sentido y también Adrián ahora lo ha puesto sobre la mesa hacia este tipo de consumidores. No sé, ¿tenéis alguna pregunta en el chat? Aquí veíamos a Héctor, ¿no? Es la primera que no hemos contestado, creo que es la de Héctor. Hay dos pendientes. Bueno, ahora me he perdido. Héctor, ¿preferiríais hacer largas colas con mucho IP o hype? No sé, IP, ¿no? Con el impacto que esto genera para una marca o comercio, o mejor una cita previa para asegurarse que su experiencia de compra es tranquila y mucho más personalizada. Buen punto. Creo que no se trató como tal en el estudio. Yo me puedo mojar. Bueno, Jimena, no sé si. Sí, yo me iba a mojar porque sí que es algo, no se trató de forma concreta en el estudio, pero sí que surgían conversaciones, ¿no? Al final va a depender mucho
del sector, ¿no? Es decir, si es alimentación, ¿vale? Voy a poner dos ejemplos concretos. Hemos hablado de dos extremos, alimentación y moda, voy a poner los mismos. Si es alimentación y quiero ir a hacer mi compra de la semana porque necesito X cosa concreta, ahí la parte de reservar y de compra personalizada pierde fuerza. ¿Vale? Prefiero hacer la cola porque en el proceso anterior voy a tardar más, básicamente, y porque es algo muy concreto. Si ya es algo, el otro extremo que hemos visto, moda, eventos especiales, todo esto, ahí me mojaría más por una experiencia mucho más personalizada. ¿Por qué? Porque lo que estaban poniendo en valor en ese momento era el trato personal, ¿no? La parte de asesoramiento, siempre y cuando, que matizo con lo que ha dicho Adri, que me ha parecido un buen punto, siempre y cuando tú busques eso, ¿vale? Para no sentir el agobio. Entonces, mi respuesta es un poco difusa, pero es que depende del sector y depende de lo que busques en cada momento. Total. A ver, más cosillas por aquí. Elisa nos preguntaba sobre la percepción de la artesanía. A mí una tendencia que tenemos como bastante detectada es que en un mundo como tan globalizado y donde los productos están como tan muchas veces industrializados, estamos viendo como mucha gente valora tener algo único y distinto porque sea coleccionable, porque sea en valor y tal. Entonces hay muchas marcas que están emergiendo, bueno, artesanos y artesanas en redes sociales que hacen yo tengo en la cabeza desde cerámica, por ejemplo, hasta prendas hechas a mano y todo ese tipo de cosas y se acogen muy bien. Y yo lo metería en la expectativa del resto de cosas. Mientras molen a la hora de comunicárnoslo y nos lleguen a nosotros, se valora muy positivamente por ese punto en un mundo que somos tan copia-pega muchas veces, estamos detectando que la gente valora mucho tener algo único y distinto. Entonces hay oportunidad ahí si se comunica bien y hay un montón de ejemplos en TikTok, en Instagram de artesanos y artesanas haciendo cosas muy chulas. ¿Qué más cositas? Adrián, hay una referencia al tema del relevo generacional que me parece muy interesante. El estudio no va sobre los jóvenes que trabajan en el comercio local, pero efectivamente el sector comercial es un sector que genera mucho empleo y también genera empleo joven. Total. Vosotros habláis mucho, y me consta porque hemos trabajado con vosotros en este tema, de la cocreación con los jóvenes, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O sea, que el talento, ¿cómo podemos aprovechar ese talento de los jóvenes en el comercio local, digamos, para conectar o para renovar o para introducir un poco esos cambios y que conecten con esa generación? Incluso, como decía alguien por aquí, vosotros después de todo esto montaríais un negocio local, no sé, ¿creéis que puede ser interesante? Está fuera, ¿eh? No ya como consumidores, aquí en este caso sería como emprendedores o como personas personas jóvenes que trabajan en el comercio local, ¿no? ¿Cómo veis este tema? ¿Os atrevéis Sí, a dar claro. alguna? A ver, yo no sé si soy buen ejemplo porque a mí me encantaría, o sea, para mí me encantaría he hecho la inversa, o sea, me he montado una empresa corporativa y tal, y a mí lo que me he dado cuenta que me gustaría es montar una tiendecilla o una tienda de algo de gastronomía en mi pueblo, o sea, que yo no sé si soy buen ejemplo en ese sentido, porque no sé si soy muy representativo de toda la generación Z, pero bueno, lo que sí que veo es que sí que hay mucho interés, porque eso, joder, cubre un rango muy amplio de sectores potencialmente conectables con lo que nos gusta, que puede ser cualquier cosa, desde un deporte, puede ser la gastronomía, puede ser lo que sea, realmente el arte. Entonces, dentro de eso, yo creo que la clave es co-crear. O sea, tengo un montón de ejemplos en la cabeza que son estos que os digo que os pasaré, de comercios en los cuales la clave del éxito de cómo han reconectado y han empezado a funcionar en el mundo digital es que han empezado a trabajar con sus hijos y han dejado en manos de sus hijos el que lleve las redes sociales, por ejemplo, y me parece súper chulo ese caso, ¿no? Y cogiendo un poco lo que decía Carmen de la co-creación, os pasaré algún ejemplo porque me parece muy interesante de cómo un comercio local de varias generaciones de repente se ha hecho súper viral y ha tenido una amplificación casi nacional porque han empezado a trabajar mano a mano la nueva generación con sus padres y empiezan a nivel redes sociales, estrategia de comunicación, a hacer algo distinto. Entonces, yo creo que escuchar, aunque no les tengas integrados, ¿no? Pero a tus sobrinos, a tus clientes, a tus hijos, a tus hermanos, lo que sea, y juntar un poco lo mejor de ambos mundos, que probablemente mucho tenga que ver con el conocimiento, el asesoramiento y tal, y otra cosa tenga que ver con las nuevas tendencias, redes sociales, sumar esas dos cosas, salen cosas súper chulas y súper potentes. Entonces yo creo que ahí hay mucho margen de mejora, 100%. Total. Joder, tenemos un montón de comentarios. Muy bien. ¿Teníais alguno también relativo un poco a si más allá del tema de los productos de kilómetro cero habían salido otras expectativas en relación con el consumo
responsable. Perdón, que me he metido muy rápido. Aquí realmente durante la investigación es precisamente una cosa que nos llamó la atención, ¿vale? Es verdad que hablábamos del consumo genérico, pero no salió en este caso mucho más allá, ¿vale? Por eso hablábamos de, dentro de la sostenibilidad, daban importancia al aporte social. Dentro del mundo de la alimentación se podía mencionar un poco más el impacto que podía tener el consumo, aparte de los plásticos, en el medio ambiente, pero no salió actualmente como, bueno, actualmente, el año pasado como algo generalizado. Mm. Pero sí, a ver, también el poder de concienciación que podemos tener como empresarias en ese sentido también es interesante. Pero sí que es verdad que lo que veíamos, que no está en la prioridad del gran rango de generación Z. Luego hay comunidades más conscientes, justo por falta de conciencia o de conocimiento. Pues lo que hemos detectado ya no solo en este estudio, son en muchos otros, que a pesar de que se nos subraya, ¿no?, como la generación más sostenible, gran parte de nuestra generación le falta esa conciencia. Hay mucha otra que sí que hace ruido y es activista incluso por esas causas. La información la tiene, es consciente del impacto negativo que pueden tener según qué sectores, pero le falta ya llevarlo a un nivel de conciencia y sobre todo de coherencia con los hábitos. Puede ser que seamos conscientes, pero no somos del todo coherentes por esas otras fuerzas que decíamos. Entonces creo que hay un rol también chulo de concienciar aquí, de educar y tal, que sin caer en que parecen que nos estén pues dando la chapa, ¿no? De alguna forma. Hacerlo de una manera atractiva, sexy, todo esto de la sostenibilidad, hacerlo accesible, interesante para la gente es lo que hemos detectado que pide, realmente. ¿Qué prefieres, a ver qué más tenemos Yo por aquí? no sé si teníamos alguna más, que no hay tanta, la verdad es que ha habido muchísima interacción, genial, porque habéis estado ahí durante todo el webinar planteando cuestiones y eso siempre enriquece muchísimo la conversación. Y yo tenía un poco, estaba pensando también algo que ha salido en torno a un poco esta conclusión de que, por lo menos en el ámbito de la alimentación, pero quizá en otros ámbitos también podría ser, esto de que los hábitos se heredan, ¿no? De la importancia que tenemos un poco las familias, ¿no? Un poco en esos valores del consumo responsable, sostenible, que también se está planteando aquí, y local, ¿no? Y no sé, se hablaba antes también de no monopolizar el tema del apoyo a lo local como una cuestión de caridad, pero sí que sería en todo caso, no sé cómo veis un poco el tema de trasladar estos valores a las campañas o a ese refuerzo que se puede hacer con los más jóvenes, incluso con los pequeños, ¿no? Para transmitir esos valores acerca de la compra local, pero la compra responsable en general, ¿no? Un poco en cuanto a lo que hace uno en la familia, parece que se traslada al final al comportamiento de compra. Yo aquí diría que, de hecho, esta parte de que se heredan, que lo hemos visto dentro del punto de la alimentación, es que es totalmente recíproco si lo juntamos con el primer punto de introducción que ha dicho Adri, ¿no? De, al final los jóvenes cada vez tienen también más peso en las decisiones familiares, ¿no? Entonces, por eso creo que lo que decías, Carmen, si lo he entendido bien, heredamos esos hábitos de nuestros padres, en este caso, de nuestras familias, y nosotros también aportamos en ellos. Por lo tanto, sí que me parece un punto muy importante trasladar esos valores a la comunicación para que puedan llegar directamente, porque si no nos llegan de ese lado, nos llegan del otro y nosotros lo podemos aportar dentro de nuestros entornos familiares. No sé si me he explicado bien. Sí, yo diría incluso que no sea el único el tema es que no sea el único Claro. factor competitivo al que apelemos. Por supuesto, muchas veces se conecta desde en la comunicación conectamos desde lo emocional y ese tipo de cuestiones apelan mucho a la emoción. Pero que no sea el único factor competitivo y luego vaya a la tienda y me falte oferta por todos lados, la experiencia sea mala y entonces por mucho que tenga lo otro no voy a volver. Es que no voy a volver. Claro. Entonces es una balanza entre lo que me das y lo que me hace sentir, ¿no? Digamos de alguna forma, es como el punto. Es un complemento realmente, total. Sí. Pues nada, muchas gracias a todo el mundo, qué bien. Muy bien, parece que no tenemos más preguntas, no sé si hay alguna cuestión más. Yo creo que nos quedamos todos con un montón de conclusiones, de interés.
con datos, con una radiografía más exacta de lo que es esta generación a partir de la investigación que hemos realizado en la Comunidad Valenciana junto con Mazing. Tenéis, como ya se ha puesto en el chat varias veces, el resumen, un poco las conclusiones de este estudio que se han presentado a vuestra disposición en la web de Pateco, www.pateco.es. Y nada, simplemente daros las gracias, por supuesto, Adrián y Jimena, por vuestra colaboración, por vuestra participación. Ha sido un placer trabajar con vosotros. Y a todos los asistentes, pues muchísimas gracias por el interés, por la participación activa que habéis tenido durante todo el webinar. Y bueno, desde la oficina Pateco os seguiremos informando de las próximas actividades que hagamos, tanto físicas como online. También estamos en este entorno digital y cualquier cuestión que necesitéis, cualquier duda que haya quedado en el tintero y que no os haya dado tiempo a comentar, pues estamos a vuestra disposición. Así que muchísimas gracias y un saludo a todos y todas. Muchas gracias. Que tengáis buen día. Gracias. Gracias.